ahora vamos con el segundo truco, que sirve también para calcular las razones trigonométricas, pero ahora en este caso para un ángulo de 45 grados. Bueno, partimos de un cuadrado equilátero cuyos lados valen igual, 1. Vale. Si este cuadrado lo dividimos por su diagonal, nos da lugar a un triángulo rectángulo, cuyos lados miden igual, pero la hipotenusa no. Entonces, como resultado nos queda esto de aquí. Y esto lo desconocemos. Pues igual, como en el caso anterior, podemos poner letras. Esto lo denominamos A, esto B y esto C. Esto sí conocemos sus valores, esto vale 1, esto vale 1. Y por el teorema de Pitágoras, que es a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado, podemos calcular este valor. En este caso sería, despejando la a, sería b al cuadrado más c al cuadrado. Sustituyendo los valores, nos da como resultado 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. A vale raíz de 2. Bueno, con este triángulo ya podemos calcular todas las razones trigonométricas del ángulo 45. Por ejemplo, en el caso del seno de 45 grados, se sabe que es cateto opuesto, por ejemplo este ángulo de aquí, sería cateto opuesto entre hipotenusa, es decir, 1 partido de el valor que calculamos antes, que era raíz de 2. Es decir, 1 partido de la raíz de 2, que racionalizando nos daría raíz de 2 partido de 2. Lo mismo sucede para el coseno de 45, que sería cateto contiguo entre hipotenusa, es decir, 1 partido de la raíz de 2, que racionalizando nos da raíz de 2 partido de 2. La tangente de 45 sucede lo mismo, sería seno partido de coseno, cateto opuesto entre cateto contiguo, es decir, 1 partido de 1, que es 1. Bueno, para la cosecante de 45 grados, que es al revés del seno, es decir, hipotenusa entre cateto opuesto, hipotenusa que vale raíz de 2 partido de cateto opuesto, que es 1, como resultado nos da raíz de 2. Para la secante de 45 grados, que es al revés del coseno, es decir, hipotenusa entre cateto contiguo, nos da como resultado raíz de 2. Y para la cotangente de 45 grados, que es el contrario de la tangente, sería cateto contiguo entre cateto opuesto, es decir, 1 partido de 1, que es 1. Y con esto ya hemos calculado todos los valores de las razones trigonométricas para el ángulo de 45 grados. Si se dan cuenta, no hace falta memorizarse los valores, simplemente con saberse los triángulos y las medidas es suficiente. Voy a explicar un ejemplo relacionado con el truco número 2. Bueno, el enunciado nos dice lo siguiente. En un triángulo isósceles cuya base y altura miden 12,5 centímetros, nos pide calcula el valor de su hipotenusa, el valor del ángulo que forma con el eje X y el valor de la cosecante de dicho ángulo. Bueno, aquí tenemos dibujado el triángulo, con sus lados miden 12,5, 12,5 y este lado no se conoce. Bueno, lo que podemos hacer para conocer este lado, aplicamos el teorema de Pitágoras. Como ya lo recuerdan, es a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Pues a esto lo vamos a llamar a esto lo vamos a llamar b y a esto lo vamos a llamar c. Bueno, pues despejamos de aquí a, que sería raíz de b al cuadrado más c al cuadrado. Sustituimos los valores. B vale 12,5 al cuadrado. Esto lo estamos haciendo en unidades de centímetros, que también lo podríamos hacer en metros, pero en este caso lo vamos a dejar en centímetros. Bueno, pues calculando esto, como resultado nos da raíz de 312,5. Lo dejamos en raíz
luego lo explicaré por qué. Centímetros. Bueno, si lo queremos calcular, serían 17,68 centímetros aproximadamente, pero también lo podemos dejar en forma de raíz. Bueno, pues entonces ya tendríamos calculado la hipotenusa, que en este caso vale raíz de 312,5 centímetros. Lo dejo en forma de raíz. Ahora le voy a explicar por qué. Bueno, se sabe por teoría que la suma de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo suma 90 grados. Y además, si nos podemos dar cuenta, este lado mide 12,5, este lado mide 12,5. Es decir, si este ángulo es alfa, necesariamente este ángulo también tiene que ser alfa. Y la suma de los dos tiene que ser 90 grados. Y la suma de los tres ángulos de un triángulo rectángulo es 180 grados. Bueno, ahora si se dan cuenta, este triángulo se puede reducir al triángulo que conocimos en el truco número 2. Es decir, si a estos valores lo dividimos a esto entre 12,5, a esto entre 12,5 y a esto entre 12,5, nos quedaría este triángulo simplificado. Es decir, si a esto lo mido entre 12,5, si a esto lo divido entre 12,5, el resultado que nos da es 1, es decir, esto vale 1. Si a esto también lo divido entre 12,5, su resultado es 1. Y si a esta raíz lo dividimos entre 12,5, es decir, raíz de 312,5 entre 12,5, el resultado que nos da es raíz de 2. Por eso que decía que teníamos que mantener la raíz, para que no se altere el valor. Bueno, pues este triángulo es conocido, es el triángulo que conocimos en el truco número 2, es decir, esto es 1, 1, raíz de 2. Y si la suma de sus ángulos tiene que ser 180 grados, y además que estos dos ángulos agudos tienen que ser iguales, es decir, esto es un ángulo conocido, es 45 grados y esto es 45 grados. Por lo tanto, el valor del ángulo que se forma con el eje X es de 45 grados. Bueno, ahora lo que nos pide calcular es la cosecante de ese ángulo que hemos calculado anteriormente, es decir, la cosecante de 45 grados. Vale. Se sabe por teoría que la cosecante de 45 grados o la cosecante de cualquier ángulo, que en este caso es 45 grados, es 1 partido del seno de ese ángulo, es decir, de 45 para este caso. Vale, pues ahora sustituimos los valores. Sería 1 partido. El seno también se sabe por teoría que es cateto opuesto, es decir, opuesto al ángulo, entre la hipotenusa, es decir, 1 partido de la raíz de 2. Haciendo el cálculo de esta operación, como resultado nos da raíz de 2. Es decir, el resultado de la cosecante de 45 grados es raíz de 2. Ya estarían calculados los tres apartados que nos pedían: la hipotenusa, el ángulo y la cosecante de ese ángulo. Bueno chicos, esto es todo por hoy, espero que les sirva de ayuda y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Adiós!